Un hombre sudafricano entra con la esperanza de un simple corte de pelo, pero, en su lugar se enfrenta al racismo inesperado de un barbero blanco. Lo que comienza como un encuentro incómodo se convierte en una historia de cambio, confrontación y redención que sacude a toda la comunidad. Comenzó como un día normal en la barbería de un pequeño pueblo. El sol apenas había salido y la tienda ya estaba llena de vida con su habitual mezcla de conversaciones, tijeras zumbando y risas. Diego, el barbero blanco que había trabajado allí durante años, estaba barriendo el piso cuando un hombre alto y desconocido entró por la puerta. Su piel era oscura y tenía una expresión segura pero tranquila mientras examinaba la habitación. Diego levantó la vista y apretó los dedos alrededor del mango de la escoba. Algo en la presencia del hombre se sentía diferente. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que el estómago de Diego se revolviera de incomodidad, cuando el hombre se acercó? El hombre sonrió cortésmente y se sentó en la silla del barbero, pero la mente de Diego corría. Realmente quiero cortarle el pelo, Diego pensó, con el pecho apretado por una aprensión irracional. La habitación, antes llena de charlas amistosas, ahora se sentía pesada con la tensión que el propio Diego intentaba ocultar. Y cuando el hombre, cuyo nombre era Tando, comenzó a hablar con un suave acento sudafricano, algo cambió aún más en el aire. Una inquietud progresiva se apoderó de Diego. ¿Qué tenía este hombre que hacía que sus manos vacilaran, que sus palabras se atascaran en su garganta? Algo no estaba bien, y no era Tando. Lo que sucedería a continuación en esa silla marcaría el tono de un viaje que ninguno de los dos esperaba. Diego, conocido por su personalidad cálida y sus cortes de pelo elegantes, no podía deshacerse de la sutil pero creciente incomodidad que lo carcomía. Nunca antes había cortado el cabello de un hombre negro, y mucho menos de alguien de otro continente. Tando, por otro lado, no tenía idea de la batalla interna de Diego. Solo quería un nuevo corte antes de salir a un evento local. Su sonrisa nunca vaciló cuando saludó a Diego con las cortesías habituales. Pero tan pronto como Tando se sentó en la silla, la bienvenida de Diego se sintió fría, sus respuestas cortantes. Diego comenzó a peinar el cabello de Tando, pero cada movimiento se sentía forzado. No podía explicarlo, pero algo en la textura del cabello de Tando lo inquietaba, revelando un sesgo del que no era completamente consciente hasta ahora. Su tono cambió. «Sabes, esta es una tienda pequeña», murmuró Diego, su voz carecía de su calidez habitual. «No veo a mucha gente como tú aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y un escalofrío pasó entre ellos. La sonrisa fácil de Tando vaciló por un breve segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Cómo yo?», preguntó con calma, levantando una ceja. Diego se encogió de hombros, tratando de hacer pasar el comentario como inofensivo. «Ya sabes, alguien de fuera de la ciudad», pero Tando lo sabía mejor. Reconoció la vacilación, las capas tácitas detrás de las palabras de Diego. Esto no se trataba solo de que él fuera un extraño, se trataba de su piel, su presencia en ese espacio. En medida que pasaban los minutos, a Diego le resultaba más difícil concentrarse en su tarea. El zumbido de la máquina de cortar el pelo se sentía más fuerte de lo habitual, rompiendo el espeso silencio entre ellos. Tando, sintiendo el cambio, permaneció calado, pero sus pensamientos se agitaban. Había experimentado racismo sutil antes, muchas veces de hecho, pero cada vez se sentía como un nuevo aguijón. Era el tipo de prejuicio casual y despreocupado que dejaba su marca sin causar una confrontación directa. «¿Está todo bien?», preguntó finalmente Tando, rompiendo el silencio, aunque su tono era ligero, enmascarando la frustración que burbujeaba por debajo. Diego forzó una sonrisa, sus nudillos blancos mientras agarraba la máquina de cortar el pelo. «Sí, por supuesto. Solo que nunca había cortado el pelo así antes, eso fue todo». El último clavo en el ataúd de la civilidad. El corazón de Tando se hundió y un nudo de ira se formó en su pecho. Podía sentir que la conversación se tambaleaba al borde de algo más pesado. ¿Había llamado a Diego? Debería irse en silencio y olvidarse de todo lo que había pasado. Sus pensamientos daban vueltas mientras la máquina de cortar el pelo pasaba zumbando cerca de su cuero cabeludo. Pero no se fue. En cambio, Tando tomó una decisión que marcaría el resto del día, y sin saberlo, las semanas y meses venideros. Cuando Diego terminó y le entregó el espejo a Tando, la tensión era espesa. Tando miró su reflejo, no el corte de pelo, sino la verdad más profunda que lo miraba. «Sé lo que quisiste decir antes, Diego». Diego, Tando suavemente, poniéndose de pie. Su voz era firme pero tranquila. «Y no se trata de mi cabello». Diego se quedó paralizado, con el rostro enrojecido de vergüenza, pero su orgullo le impidió disculparse. Tando recogió sus cosas, pagó el corte y salió silenciosamente de la peluquería. Pero el peso del encuentro persistió en ambos. Ese día,
Tando no solo salió de la barbería, se llevó su historia con él y la compartió con la comunidad local. Lo que había comenzado como una simple visita para un corte de pelo se convirtió en una discusión sobre la raza, la identidad y las formas sutiles en que los prejuicios se manifiestan en la vida cotidiana. La gente comenzó a hablar. La historia se extendió como un reguero de pólvora, provocando conversaciones sobre el racismo en lugares donde antes se había ignorado. Al día siguiente, la historia de Thando llegó a oídos de Isabella, una activista local que había estado organizando debates comunitarios sobre la equidad racial. Ella se acercó a Thando y le preguntó si estaría dispuesto a compartir su experiencia públicamente. Al principio, indeciso, Thando aceptó, reconociendo el impacto potencial que podría tener. Días después, en la plaza del pueblo, Thando se paró frente a una multitud, con Isabella a su lado. El micrófono temblaba en su mano, pero su voz era firme. Contó su experiencia en la barbería, utilizándola como punto de partida para hablar de los problemas más amplios del racismo y la identidad. No se trata de un mal corte de pelo, dijo mientras escudriñaba a la multitud con la mirada. Se trata de lo que representa ese momento, como seguimos juzgando a las personas, no por quiénes son, sino por las suposiciones que llevamos con nosotros. Diego, que había oído hablar del evento, observó desde la distancia, escondido en la parte de atrás de la multitud. Cada palabra que Thando pronunciaba hería más profundamente que cualquier navaja. Se dio cuenta de que su comportamiento, por casual que le pareciera, tenía un profundo impacto. En las semanas siguientes, el evento de Thando e Isabella creció en alcance, atrayendo a personas de todos ámbitos de la vida. Las escuelas los invitaron a hablar y las empresas locales organizaron talleres sobre prejuicios implícitos, inclusión. La ciudad, que alguna vez había guardado silencio sobre cuestiones raciales, comenzó a despertar. Diego, todavía atormentado por sus acciones, asistió a uno de los eventos de forma anónima. Se sentó en la parte de atrás, escuchando mientras Thando compartía su experiencia una vez más, esta vez en una sala llena de estudiantes jóvenes. Cada historia compartida, cada voz alzada, se sentía como un espejo que reflejaba la propia ignorancia de Diego. Finalmente, después de semanas de evitarlo, Diego ya no pudo ignorar la verdad. Una noche, se acercó a Thando después de un evento comunitario. Le temblaban las manos y tenía la garganta apretada por los nervios. «Lo siento», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Thando se volvió hacia él, su expresión era ilegible. «No solo me equivoqué. Fui un ignorante. Y lo lamento». Thando estudió el rostro de Diego, la sinceridad en sus ojos, y después de una larga pausa, asintió. «No se trata de ser perfecto», dijo Thando en voz baja. «Se trata de reconocer cuando nos equivocamos y elegir cambiar». Y a partir de ese momento, Diego se convirtió en un participante activo en las discusiones de la comunidad sobre la raza. Asistía a todos los eventos, a todos los talleres, no como un barbero que intentaba arreglar su reputación, sino como un hombre que buscaba comprender y crecer. Compartió su propia experiencia en la barbería y la utilizó como una lección para otros sobre cómo incluso las pequeñas acciones pueden tener consecuencias profundas. La historia de Thando y Diego se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio en la ciudad. Lo que había comenzado como un único e incómodo corte de pelo se convirtió en un movimiento que transformó no solo una barbería, sino una comunidad entera. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el efecto dominó de ese día continuó extendiéndose, enseñando a todos los que escucharon su historia que el cambio comienza con una sola conversación, y que, sin importar de dónde vengas, tu voz puede ser el catalizador de algo más grande que tú mismo. La transformación que comenzó con la experiencia de Thando en la barbería no fue un éxito de la noche a la mañana, sino un cambio constante y poderoso en la conciencia y la voluntad del pueblo de enfrentar sus propios puntos ciegos. Las conversaciones que antes se susurraban en las sombras se convirtieron en diálogos abiertos en las calles, los cafés e incluso en las familias. Era como si el pueblo mismo hubiera sido sacudido de un largo letargo y se hubiera dado cuenta de que había mucho trabajo por hacer. La vida de Thando cambió de maneras que no había previsto. Se convirtió en algo más que un simple visitante en este pueblo, se convirtió en una voz para aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido invisibles. Las escuelas comenzaron a invitarlo a hablar sobre sus experiencias, no solo como un hombre que había enfrentado prejuicios, sino como alguien que había encontrado la fuerza para abordarlos con gracia y dignidad. Sus raíces sudafricanas, que alguna vez fueron motivo de curiosidad o alienación para algunos, se convirtieron en una fuente de fascinación y respeto para otros. Los niños se reunían a su alrededor después de sus charlas, ansiosos por aprender más sobre su tierra natal y la cultura que lo formó. Isabella, que había sido fundamental en la organización de los eventos comunitarios, se convirtió en una amiga cercana de Thando. Juntos, ampliaron sus esfuerzos, llevando su mensaje de inclusión y comprensión a los pueblos cercanos.
Cada nuevo lugar que visitaban traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para inspirar el cambio. Desarrollaron talleres que se centraron en desentrañar los prejuicios, y estas sesiones se hicieron conocidas no solo por su valor educativo, sino por la profundidad emocional que desbloquearon en los participantes. Se animó a las personas a compartir sus propias historias de prejuicio y cómo los había afectado, ya sea como víctimas o como perpetradores. La curación que surgió de estas experiencias compartidas fue profunda. El regreso en la barbería. El viaje de autorreflexión de Diego continuó. Se dio cuenta de que una disculpa no era suficiente. Tenía que vivir el cambio que buscaba. Lentamente, comenzó a acercarse a las personas que antes había evitado, haciendo de su barbería un espacio más acogedor para todos. Buscó capacitación sobre cómo cortar y peinar correctamente el cabello negro, algo que antes había sido reacio a aprender. Su tienda, que en el pasado fue un símbolo de exclusión para algunos, se convirtió en un lugar donde todos eran bienvenidos, sin importar su raza o su origen. Los clientes notaron el cambio en Diego. No era el mismo hombre que habían conocido durante años, y muchos de sus clientes habituales lo respetaban más por eso. Observaron cómo Diego pasó de ser un participante reacio en el ajuste de cuentas racial de la ciudad a un defensor de la inclusión. Su transformación, aunque gradual, fue genuina. Comenzó a organizar días de corte de pelo gratis para niños desfavorecidos, asegurándose de que se sintieran bienvenidos en su silla sin importar de dónde vinieran. Diego también enfrentó sus propios momentos de incomodidad. Hubo días en los que se preguntó si alguna vez podría enmendar realmente sus acciones pasadas, si la gente siempre lo miraría y vería al hombre que una vez hizo que tanto se sintiera mal recibido. Pero a medida que pasaba el tiempo, aprendió que el cambio no se trataba de borrar el pasado, se trataba de seguir adelante con intención. Y cuanto más aceptaba esto, más capaz era de perdonarse a sí mismo y concentrarse en lo que le esperaba. El pueblo en su conjunto se benefició del efecto dominó del encuentro de Tando con Diego. No se trató solo de la parcialidad de un hombre, sino de una comprensión colectiva de que todos tenían un papel que desempeñar para hacer de la comunidad un lugar mejor. Las escuelas introdujeron nuevos planes de estudio que enseñaban a los estudiantes sobre la empatía, la comprensión y la importancia de la diversidad. Los negocios locales siguieron el ejemplo de Diego, asegurando que sus servicios fueran inclusivos y acogedores para todos. El Consejo Municipal incluso aprobó una resolución que alentaba a los debates públicos sobre la raza y la identidad, asegurando que estas conversaciones continuaran mucho después de que la chispa inicial se hubiera apagado. En cuanto a Tando, su impacto fue mucho más allá de la ciudad. Su historia alcanzó la atención nacional cuando un periodista, que cubría uno de los eventos comunitarios, escribió un artículo sobre el incidente de la barbería y el cambio que siguió. El artículo se volvió viral y desató debates en todo el país sobre las formas sutiles en que el racismo todavía se manifiesta en la vida cotidiana. Personas de todas partes comenzaron a comunicarse contando, compartiendo sus propias historias de discriminación y pidiendo consejos sobre cómo abordarlo en sus comunidades. Tando nunca buscó ser el centro de atención, pero utilizó la plataforma que se le había impuesto para seguir abogando por el cambio. Él y Isabella iniciaron una organización sin fines de lucro dedicada a promover la equidad y la comprensión racial en pequeñas ciudades de todo el país. Realizaron talleres, foros comunitarios e incluso se asociaron con los gobiernos locales para implementar políticas que promovieran la inclusión. Lo que comenzó como un único e incómodo corte de pelo se había convertido en un movimiento nacional, uno que tenía como objetivo garantizar que nadie, independientemente de su origen, se sintiera nunca fuera de lugar en su propia comunidad. A medida que pasaban los años, la barbería siguió siendo un símbolo de transformación. La peluquería de Diego, que en su día era un negocio normal de pueblo, se hizo famosa como un lugar de aprendizaje y crecimiento. La gente venía de pueblos cercanos no solo para cortarse el pelo, sino para experimentar la calidez y la apertura que se habían convertido en su sello distintivo. Diego incluso contrató a nuevos barberos de diferentes orígenes étnicos, lo que reforzó su compromiso de hacer de la peluquería un espacio para todos. Mientras tanto, Tando continuó su trabajo con la organización sin fines de lucro, viajando por todo el país e incluso a nivel internacional para difundir el mensaje de unidad y comprensión. Pero siempre se mantuvo en contacto con Diego y a menudo visitaba la peluquería cuando estaba en la ciudad. Su relación, que antes era tensa e incómoda, se había convertido en una profunda amistad, una que era un testimonio del poder del cambio y el perdón. Al final, lo que comenzó como un encuentro incómodo entre un barbero y su cliente se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. No se trataba solo de un corte de pelo, o incluso del racismo, se trataba de la capacidad de reconocer nuestros propios defectos,
enfrentarlos y esforzarnos por ser mejores. La historia de Thando y Diego fue una historia de redención, no solo para ellos sino para toda una comunidad, un recordatorio de que el cambio siempre es posible, incluso en los lugares más inesperados. El impacto de la historia de Thando y Diego se extendió por toda la comunidad, pero no se detuvo allí. A medida que su historia ganó fuerza a nivel nacional, Thando recibió invitaciones para hablar en universidades, conferencias e incluso en programas de entrevistas. Cada oportunidad le permitió compartir su mensaje sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la necesidad de enfrentar los prejuicios, por muy arraigados que pudieran estar. En una conferencia en una gran ciudad, Thando se encontró dirigiéndose a un auditorio repleto, lleno de estudiantes ansiosos por escuchar a alguien que había convertido sus dolorosas experiencias en un poderoso catalizador para el cambio. Se paró en el podio, escudriñando a la audiencia, y pudo ver una mezcla de esperanza y curiosidad en sus rostros. Habló apasionadamente sobre el incidente de la barbería, no como un evento aislado sino como un microcosmos de los problemas más amplios que enfrentaba la sociedad. Cada pequeño acto de comprensión puede ser un paso hacia la sanación, dijo Thando, con una voz que resonaba con convicción. Todos debemos estar dispuestos a aceptar la incomodidad de estas conversaciones. No es fácil, pero ahí es donde se produce el crecimiento. Podemos elegir ser parte de la solución, ser las voces que desafían el status quo. La respuesta fue abrumadora. Los jóvenes se acercaron a él después y compartieron sus propias historias de sentirse marginados o discriminados. Muchos expresaron su gratitud por su honestidad y la esperanza que les infundió. Querían saber cómo podían marcar una diferencia en sus propias comunidades. Thando los alentó a dar pequeños pasos, iniciar conversaciones, educarse y defender a quienes tal vez no tengan voz. Mientras tanto, la peluquería de Diego se transformó en un centro comunitario. Estableció un evento mensual llamado Cortes de Pelo para la Humanidad, donde cualquiera podía ir a cortarse el pelo gratis, acompañado de debates sobre raza, identidad y construcción de comunidad. Personas de todos los orígenes compartieron sus experiencias y perspectivas, rompiendo barreras y fomentando el entendimiento. El ambiente era electrizante, con risas, narraciones y sonidos de máquinas de cortar el pelo zumbando en armonía. Diego invitó a artistas y músicos locales a actuar durante estos eventos, infundiendo creatividad en las conversaciones. Incluso colaboró con escuelas para crear proyectos de arte que reflejaran los temas de diversidad e inclusión, permitiendo a los niños expresar sus sentimientos sobre la raza y la pertenencia a través de la creatividad. A medida que la organización sin fines de lucro crecía, Thando e Isabella ampliaron su misión. Desarrollaron programas de capacitación para empresas y organizaciones, ayudándolas a comprender la importancia de la diversidad en el lugar de trabajo. Proporcionaron herramientas para que las empresas crearan entornos inclusivos, asegurando que todos los empleados se sintieran valorados y escuchados. Sus esfuerzos fueron reconocidos por los gobiernos locales y pronto, más ciudades comenzaron a adoptar iniciativas similares, inspiradas por el éxito del programa original. El compromiso de Thando con la defensa de los derechos de las personas también lo llevó a explorar la intersección entre la raza y la salud mental. Se asoció con profesionales de la salud mental para abordar el costo emocional que el racismo puede tener en las personas y las comunidades. Juntos, realizaron talleres centrados en la curación y el autocuidado, enfatizando la importancia de la salud mental en la lucha contra la injusticia sistémica. Todos los cambios en la ciudad eran palpables. Las calles, que antes eran tranquilas, ahora rebosaban de actividad y un sentido de unidad. Las empresas locales comenzaron a colaborar en eventos comunitarios, celebrando el rico tapiz de culturas que hacían que la ciudad fuera única. Los festivales que honraban diferentes herencias reunieron a personas de todos los orígenes, fomentando conexiones que antes habían estado ausentes. En un momento conmovedor, Thando fue invitado de nuevo a la barbería para celebrar su 10º aniversario de Cortes de Pelo para la Humanidad. El evento fue un testimonio de lo lejos que habían llegado. Las paredes de la tienda estaban adornadas con fotos de eventos pasados, mostrando la vibrante comunidad que había surgido de un solo momento incómodo. Diego se paró junto a Thando, reflexionando con orgullo sobre la transformación de su negocio y las vidas que había tocado. Mientras se dirigían a la multitud, Diego compartió un sentido mensaje. Hace 10 años, no me hubiera imaginado que mi tienda se convertiría en un lugar donde todos se sintieran bienvenidos. Cometí errores, pero aprendí que la humildad y la voluntad de crecer son vitales para marcar una diferencia. Juntos podemos crear un espacio al que todos pertenezcan. Thando asintió, con el corazón henchido de gratitud. Tomó el micrófono y habló sobre el poder del perdón y la importancia de continuar el camino de la comprensión. Este es solo el comienzo. Tenemos el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás.
Sigamos con esta conversación y asegurémonos de que nuestra ciudad siga siendo un lugar donde cada persona se sienta valorada. A medida que se ponía el sol, arrojando un cálido resplandor sobre la barbería, las risas y las conversaciones llenaron el aire. Fue una celebración de la resiliencia, la comprensión y la experiencia humana compartida. El viaje de Tando y Diego no se trató solo de sus historias individuales, sino de la historia colectiva de una comunidad que había elegido aceptar el cambio y rechazar el odio. En los meses y años siguientes, el legado de sus esfuerzos perduró. La historia de Tando y Diego inspiró a innumerables personas en todo el país a enfrentar sus propios prejuicios y trabajar por una sociedad más inclusiva. Las escuelas adoptaron nuevos planes de estudio que enfatizaban la importancia de la diversidad y enseñaban a las generaciones futuras sobre la empatía y el respeto. La barbería se convirtió en un faro de esperanza, que ilustraba que el cambio podía comenzar en los lugares más inesperados. En última instancia, la historia de Tando y Diego se convirtió en un testimonio del espíritu humano, la capacidad de superar la incomodidad, aprender y crecer juntos. Su viaje demostró que la comprensión y la aceptación podían transformar no solo las vidas individuales, sino comunidades enteras, encendiendo una chispa que iluminaría el camino hacia un futuro más equitativo para todos.